Continuamos pues con nuestra historia de Colombia, historia que no se puede explicar o analizar sin considerar el contexto mundial. Hemos estado hablando de la Primera Guerra Mundial, guerra fundamental como hecho, como consecuencia del nacimiento del Imperio Alemán, que hizo Bismarck, donde nace nuevamente otra vez el nombre de Alemania y resurge como gran potencia, donde se acaba el nombre de Prusia, capital Berlín, y aparece Alemania. Ese es digamos que el protagonista del siglo XX, de estos comienzos del siglo XX. Y unos imperios en decadencia. El imperio austríaco, que en ese momento ya correspondía a lo que llama la historia la monarquía dual, porque ya une a Austria y Hungría, pero antes fue el gran imperio austríaco, aquel famoso donde la hija del emperador fue cortejada y termina siendo esposa de Napoleón Bonaparte, María Teresa, si mal no recuerdo. Y otro imperio decadente, los turcos otomanos, tremendo imperio, aquel imperio de Solimán, de Bayaceto, de Mehmed II, que derrota al gran imperio romano en 1453 con la toma de Constantinopla. Esos tres imperios centrales, el naciente alemán, el un poco más decadente austrohúngaro y un poco más decadente el turco otomano, son los imperios centrales. Y otro imperio en crisis, el imperio ruso, aquel imperio que fue capaz de derrotar a Napoleón, como lo explicó muy bien Tolstoy en su libro Guerra y Paz, que tiene imperio, que tiene dos grandes soldados, rusos por montones. Puede que no haya armas, no haya municiones, no haya cañones, pero siempre habrá rusos por millones. Y el otro gran soldado de Rusia es el invierno. Ese es el otro gran soldado, el que derrotó a Napoleón y que jugará también un papel muy importante en las guerras mundiales. El imperio ruso en este momento es aliado, pero de la Entente Cordiale, es decir, Inglaterra, Francia y Rusia. Esos son los aliados en este momento. ¿Quiénes gobiernan en Rusia? Los Romanov, aquella familia centenaria. Expliquemos algo que es bien importante en esta Primera Guerra Mundial. Fueron muchas las causas para explicar el declive ruso, porque Rusia no terminó la guerra. La guerra termina en el 18, avanzado el siglo XVIII. Rusia había firmado un tratado con Inglaterra y Francia de que ella jamás se rendiría sin el permiso de las otras dos potencias. Y eso no ocurrió así. ¿Por qué no ocurrió así? Porque hubo una revolución al interior de Rusia. Primero, una revolución, digamos que socialista, un poco tirado a la izquierda, la de Kerensky. Allá existían
no solamente bolcheviques, sino mencheviques y unos socialistas. Lo que ocurre es que, digamos que el socialismo de centro es también nacionalista, mientras que el comunismo, que ya es el socialismo de extrema izquierda, no es nacionalista. Recuerden esta frase de Lenin, si mi memoria no me falla en este momento: proletarios de todos los países, unidos. Allá el comunismo habla de una lucha de clases económicas, no de nacionalidades. Entonces, obviamente, estos comunistas de extrema no estaban de acuerdo con esta guerra, porque era una guerra, según ellos, podríamos decirlo, que una guerra de nacionalidades. Entonces, ellos iban sembrando allá mucha incomodidad, sobre todo porque Rusia, como no era gran imperio, digamos que era un imperio en decadencia, pues empieza a tener muchos problemas. El prestigio de un imperio se da en dinero, riqueza. Si un imperio es rico, es imperio creciente. Si empieza a faltar recursos, es imperio en decadencia. Lo que pasa es que los imperios, como son gigantes, son como aquellos grandes árboles que se demoran en caer. Pero cuando caen, crean, digamos que, una gran conmoción, una hecatombe por la caída estrepitosa de un gigante. Y eso fue lo que pasó en la Primera Guerra, porque cae el Imperio Turco Otomano, finalmente cae el Imperio Ruso y cae el Imperio Austrohúngaro. Imagínense ustedes, por ahí hay un libro que no recuerdo el nombre, pero dice el título: La caída de los gigantes. O sea, hay 3 gigantes que caen. Hay 3 gigantes que caen. Y hay una nación que, digamos que otrora fue inmensa, Francia, y ya hoy no es tan inmensa, que busca mantener su prestigio, esa Francia napoleónica, esa Francia de Luis XIV, esa Francia de la edad de la razón, esa Francia que dio a Rousseau, aunque Rousseau pues era ginebrino, pero suizo pues, pero esa Francia que dio a Voltaire, a todos estos grandes pensadores que hacen de una época del siglo XVIII la ilustración que genera pues la famosa Revolución Francesa. Entonces, todo esto está en juego, y hay unos hechos que es bueno mencionar acá, porque en esta guerra, ya lo había mencionado, aparece un arma que por primera vez se hace visible: el submarino. El submarino no estaba antes veíamos era cañones, artillería, barcos, infantería, caballería, pero no hay aviación y no hay submarinos. Aparece el submarino y aparece la aviación. Una aviación, pues no como la conocemos hoy, pero hubo batallas aéreas. Por ahí hay una leyenda sobre un piloto alemán al que llamaban, si no estoy mal, si mi memoria no me falla, el Barón Rojo, que él marcaba los cazas del otro lado que él abatió y que logró que fueran a tierra. Entonces, estos aviones, que recordemos que tenían
un ala superior, un ala inferior. Eran los aviones, los primeros aviones de la Primera Guerra. Fueron muy importantes en el reconocimiento. ¿Dónde están los ejércitos? ¿Cómo están las cosas? Aunque hubo, como dijimos, batallas aéreas. Entonces la aviación comienza a aparecer. Hoy es fundamental la aviación. Imagínense hoy los F-16 y todos esos tipos de aviones. Y los misiles, que en esa época no existían, era pura artillería. Y el submarino fue, ahí había una gran, digamos que ventaja de Alemania, aunque Inglaterra tenía la gran flota, la gran ventaja, Alemania era mejor en materia de submarinos. Recordemos que la flota alemana no se atrevía a salir porque reconocía que Inglaterra era más fuerte. Sin embargo, hubo una batalla naval, tal vez la única, que se dio. En algún momento Alemania resolvió salir. Inglaterra la tenía como acobardada. Resolvió salir. Y cuando la flota inglesa se dio cuenta de ello, sale al encuentro de esa flota alemana. Fue tremenda batalla al lado de la península danesa de Dinamarca, en ese mar que hay entre Dinamarca e Inglaterra, y esa fue la famosa batalla de Jutlandia. ¿Por qué es importante esa batalla? Porque pasando uno la península danesa de Dinamarca, está el mar Báltico. Y en el mar Báltico, al norte, está la capital rusa. La capital rusa en ese momento no era Moscú. Recordemos que Pedro el Grande, que fue el que saca a Rusia de ese régimen de feudalismo, de campesinos, de siervos, casi que de la Edad Media, dice, hay que occidentalizar a Rusia. Y entonces él construye una ciudad moderna. ¿Dónde? Al lado del mar. Es que las ciudades modernas tienen que nacer frente al mar. ¿Por qué? Por el comercio. Es vital el comercio. Ya ese cuento de que la capital está en el centro, ese es un cuento antiguo, ese es un cuento medieval. El cuento moderno es que la ciudad esté en la costa. Por eso, si revisamos pues, las ciudades más importantes de los últimos tiempos, todas están en la costa. Al contrario de las ciudades antiguas que estaban en el corazón. Berlín está en el corazón, Madrid está en el corazón, Moscú está en el corazón. La misma Roma está en el corazón del país. Pero, por ejemplo, en América, donde está Washington, Nueva York, sobre las costas. Pedro el Grande decide construir una ciudad moderna al estilo occidental. ¿Y cuál es el mar? El Báltico. Y entonces allí construye la ciudad a la que le dio su nombre, por Pedro, San Petersburgo, sobre el mar Báltico. Una bellísima ciudad al estilo occidental. Recuerdo que alguna vez visitando el Palacio de Versalles en Francia, cuando uno comienza a caminar los jardines y camina, se encuentra otro pequeño palacio que se llama el Trianon, que era un palacio que tenían allí dispuesto, que había construido los franceses para invitados especiales. Pues allí estuvo mucho tiempo Pedro el Grande conociendo el éxito de la cultura occidental. Y allí meditó mucho sobre cómo debía construir esa San Petersburgo. Entonces, esa era la importancia de esa batalla de Jutlandia. Si los aliados, si los ingleses que estaban al mando
en su flota del almirante Jellicoe hubieran vencido, hubieran apoyado al zar, a Nicolás II, llegando a San Petersburgo, y tal vez no hubiera habido revolución. O la revolución hubiera sido liberal. Pero esa revolución de marzo de 1917, liberal, liderada por Kerensky, en octubre hubo una contrarrevolución liderada por los bolcheviques. Y ahí cae Kerensky. ¿Y quién sube al poder? Lenin, el comunismo, en toda su, con toda su fuerza. Lenin, que estaba en Alemania. Lenin, que decía, ¿y por qué estaba en Alemania? Porque él decía que esto es una guerra de clases. Él no pensaba en nacionalismos, él no pensaba en Rusia, él pensaba en el enfrentamiento entre capitalismo y comunismo, entre proletariado y burguesía. ¿Y cuál era el país que estaba entrando en esa gran revolución industrial, donde había obreros por todas partes, donde podía germinar, digamos que la semilla del comunismo? En Alemania. Pero él se percató de que había que aprovechar esa problemática rusa y resuelve irse para allá y atizó la rebelión contra Kerensky y se da la Revolución de Octubre, que es una revolución comunista. Volvamos a la batalla de Jutlandia. En mi concepto, esa batalla la perdieron los aliados, la perdió Inglaterra, porque perdieron más barcos, perdieron más hombres. Finalmente, o sea, la guerra no la da el que se retira, o la batalla no la pierde el que se retira, sino el que se retira en mejores condiciones para resguardarse para otro momento. Dicen que un gran general se conoce por las grandes retiradas. En la medida que se retire con un ejército o con una armada organizada que pierda pocos hombres, guardando el entusiasmo y guardándose para otro momento mejor. Entonces, la armada alemana, viendo que no podía vencer totalmente a la inglesa, pues se retira. Y la inglesa no pudo perseguirla más. Pero en resultados de muertos y de naves perdidas, perdieron más los aliados. Y se resguarda la armada inglesa. Y nunca más volvió a salir. Ahí es donde decide Alemania enfrentar a esa gran armada inglesa con su nueva arma favorita, el submarino. Y toma una decisión fundamental, considerando que Rusia ya estaba rendida. Cuando Lenin sube al poder, cuando derrota al zar, pues Rusia está perdida y pide la paz. Pero retrocedamos un poquito para explicar mejor la debilidad del zar, de los Romanov. Y era otro hecho, además del problema en el que estaba como imperio decadente. Cuenta la historia que el heredero al trono, el zarevich, nace después de muchas hermanas, todas mujeres. Y entonces él era el hijo pequeño. Y fue la felicidad más grande del pueblo ruso ver que había un hombre como heredero, después de 4 o 3 mujeres, no recuerdo exactamente, que habían nacido antes que él. Pero este niño nace con un problema de salud, una enfermedad muy desconocida, la hemofilia. Cualquier golpe generaba hemorragias impresionantes y dolores impresionantes.
Lo vieron los mejores médicos de Rusia. Mandaron por médicos de Alemania, de Inglaterra, de todas partes del mundo. Y no hubo forma de curar al niño. Y el niño sufría lo indecible. Imagínense ustedes el sufrimiento de la madre, la zarina Alejandra. Que Alejandra no era rusa. Alejandra, si no estoy mal, era inglesa. Inglesa o alemana. Una de las dos. Pues alguien le dijo, ve, ¿por qué no vas donde un homeópata? ¿Y cómo así? Imagínese usted el término homeópata en 1916, 1915. Pues resulta que había un homeópata, un yerbatero, es decir, alguien que conocía poderes curativos de las hierbas. Y es que ¿de dónde vienen las pastillas? Las píldoras. Pues de allí, indudablemente, vienen de las plantas. Ahora, un conocimiento más elaborado, más científico. Recordemos lo que es hoy una farmacia, ayer una botica. ¿Qué tenía un boticario? un instrumento donde él mezclaba plantas y las machacaba, hacía la medicina. Entonces, le dijeron, hay un yerbatero, hay un homeópata muy bueno, un monje. Creemos que ese hombre tiene poderes milagrosos. Te dijeron, tráiganlo. Y aparece en la historia un famoso fraile llamado Rasputín. Y aparece Rasputín. Llega Rasputín, que le gustaba mucho el vodka. Era bastante amante de la bebida, pero sabía cosas, sabía de hierbas, imponía las manos y decía cuando el zarevich estaba en problemas, déjenme con él. Ponía las manos y ponía esas energías que él manejó y aliviaba al niño. Eso pasó con Rasputín. De Rasputín, imagínense el agradecimiento de la madre. De Rasputín se volvió un hombre muy importante en el palacio, pero como además le gustaba la bebida y le fascinaban las mujeres, allá habían tremendos problemas, tremendas fiestas, porque aparecían las duquesas, las marquesas que querían conocer a Rasputín, ver esos poderes, ver esas cosas, y él sí les mostraba sus poderes y otras cosas, y sacaban trago y vodka. Y entonces imagínense el problema y el escándalo cuando eso traspasaba las ventanas del palacio y llegaba a un pueblo que estaba sufriendo los rigores de la Primera Guerra Mundial y que tenía a sus hijos en el frente de batalla. Ese fue otro gran problema. Eso condujo al asesinato de Rasputín. Un miembro de la familia real, Félix Yusupov, resuelve matarlo por el bien de su Rusia. Y como a él le gustaban las fiestas, resuelve invitarlo a una fiesta. Él nunca se negaba a una fiesta con vodka. Y puso en unos pasteles cianuro. Y veía que Rasputín se iba comiendo los pasteles y muerto de risa y no le pasaba nada. Entonces llegó un momento en que se desesperó y lo cogió a balazos. Y finalmente fue asesinado Rasputín. Y la zarina entra en una depresión tremenda. Ese fue otro hecho que desacreditó mucho a los zares. Y fue otro hecho que propició la revolución rusa. Entonces, la batalla de Jutlandia, que no permite que los aliados lleguen a San Petersburgo. La llegada de la revolución bolchevique allá en San Petersburgo. Otro tema interesante, en medio de la guerra Nicolás quiso levantar el nacionalismo ruso, como era una guerra contra Alemania, y Petersburgo es un nombre como alemán, Petersburgo, la ciudad de Pedro, Peter, le cambió el nombre por Petrogrado, ese era el nombre que era ruso, Petrogrado. De San Petersburgo
se convierte en Petrogrado y allí está la corte. Allí está la corte. Finalmente los zares, por la revolución, terminan siendo asesinados. El zar, la zarina, las hijas y el zarevich terminan asesinados por el comunismo bolchevique, y entonces Rusia sale de la guerra. Entonces Alemania, que ya no tiene el frente ruso de por medio, que era un peligro y que tenía repartidas sus fuerzas allá, ya no tiene sino que acabar con Inglaterra y con Francia. Esos son sus grandes enemigos. Entonces resuelve volver a Occidente, ya tiene resguardada, y se da la batalla de Verdún por Falkenhayn. Y el héroe francés, Philippe Pétain, recordemos que habíamos dicho que a veces se ganaba más en una buena defensa, sobre todo en estas épocas, que en un buen ataque. Pues allí también fracasó Alemania, y lo mismo que en el frente occidental, no fueron capaces. Entonces acuden a los submarinos, pero esa batalla de submarinos da lugar a que caigan grandes barcos mercantes, porque los mares están en manos de quién. Al la armada alemana no poder salir a comerciar, a traer materias primas, armas, pues entonces el submarino le dispara a cuanto barco hay. Cae el famoso barco Lusitania en 1915. En Lusitania hay más de 1.200 pasajeros que mueren ahogados, y eso obliga a los Estados Unidos a entrar en la guerra. Los Estados Unidos no querían entrar en esta guerra hasta que finalmente, ante ese ataque ya alemán con los submarinos, frente a todo lo que se moviera para tener algo con el que comerciar y que le entraran suministros, pues decide entrar en la guerra. Ya habíamos mencionado al presidente Woodrow Wilson, aquel de la Sociedad de Naciones, y entra en la guerra. Entonces ya sí hay hay otro problema, porque compensa y en gran medida la falta de los rusos. Estados Unidos, para poner un dato, cuando entra a la guerra debía a Europa como 4.000 millones de dólares. Cuando sale de la guerra, Europa le debe a los Estados Unidos 10.000 millones de dólares. Ese fue el quiebre donde Estados Unidos se convierte a partir de 1918 en la gran potencia mundial. Dejemos acá para entender todos estos quiebres en la historia del mundo y la historia de Colombia. Feliz semana.